Ok. Seguimos con Mena. Presente, Lice. Montero. Presente, Lice. Morejón. Presente. Pachacama. Pachacama está, ¿no? Rivera. ¿No? Presente, Lice. Rivera. Sí, Rivera. Ok. Ruiz. Y Zambrano. Presente, Lice. ¿Quién me dijo? Lice. Licenciado, buenas noches, disculpe. Recién ingreso, Lice, en Campo Verde. Espérenme un ratito, ya. Déjeme terminar de tomar la lista. Zambrano Daniela, sí está. Presente, Lice. Ya, gracias. Ahora sí los que llegaron tarde. Vamos. Buenas noches, licenciado. Buenas Jenny noches. Duche, por favor. Duche, ya. Ok, gracias. ¿Quién más llegó tarde? El Yongo también, Licen. Yongo. Yongo, a los tiempos que existe, hijo. ¿Quién más? Campo Verde, Lice. Campo Verde, Caterina, ya. Ok. Imba Jocelyn también, por favor. Imba, del paralelo. F. F, Verónica no. Hacho, Lice. En el E estamos en el E. Ah, ya, disculpe. Ya. Vamos al paralelo F. ¿Nadie más del paralelo E? Díaz, dicen. Díaz, sí creo que ya le puse. Díaz, Jorge. No se ha conectado. Sí, Licen. Unos días. Bueno. A ver, el paralelo F. Ahora sí, comenzamos por Kaisa, ¿está? ¿No? Presente, Lice. Buenas tardes. Buenas tardes. Carpio. Dicen presente, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo le va? Ya. Bueno, vamos por aquí, seguimos con Fierro. Fierro. Presente, Lice. Ya. Presente. Fonseca. Presente, dicen. Seguimos con Walinga. Presente, Lice. Buenas tardes. Guevara. Presente, Lice. Buenas noches. Buenas noches. Aro. Presente, Lice. Herrera Víctor. Presente, dicen, buenas noches. ¿Cómo le va, señor Herrera? ¿Cómo se encuentra? ¿Mejor? Mejor, dicen, ya saliendo. Le felicito. Un gusto saber usted. Hacho. Presente, Lice. Ya. Mendoza. Mendoza, ¿no? Palacios. Presente, Lice. Ya. Ok. Paredes Nixon. ¿No? Presente, dicen. Ya. Pozo. ¿No? Quina Luisa. Presente, Lice. Bien. San. Santana. Tamayo. Y Torres. Daniel. ¿Se encuentra? Lice, presente. Ya, Torres Daniel. Ya. ¿Alguien más del paralelo F? Tal vez que no esté en lista, pero llegó tarde o algo. Dicen, disculpe, nombró Imba. Imba, a ver. Imba no, la verdad no nombré porque como no se ha conectado en anteriores clases, pues no, pero ya le pongo ya. Por favor, gracias. Listo, ya está. ¿Quién más falta? ¿Nadie más? ¿Estamos todos? Bueno, hagamos una pequeña corrección aquí. Y creo que estamos ya listos. Buenas noches, chicos, bienvenidos ya a una semana más. Estamos ya en la semana 9. Entonces vamos a comenzar la asignatura de Educación para la Ciudadanía con una unidad que la vamos a entender después de que presentemos el siguiente material visual. Así que le pido de favor que esté muy atento para luego destacar unas ideas principales. ¿Me confirma si puede ver la pantalla mía? Educación ¿Sí? Sí, Lice. Ok, vamos. para la ciudadanía. Unidad 3. El Estado.
El Estado es una institución política que ejerce sus funciones sobre un territorio habitado por individuos que comparten una identidad nacional. Esta institución perdura a lo largo del tiempo. Los medios que utiliza para ejercer la autoridad y la administración tienden a ser continuos en sus características y funciones principales. Las relaciones sociopolíticas que moldean el Estado son múltiples, muy diversas y cambiantes. Debido a que el Estado es el principal actor político de la sociedad actual, sus acciones también deben desarrollarse dentro de un marco de valores éticos. Para llevar a cabo la consecución de estos valores, el Estado posee un conjunto de normas y leyes contenidas especialmente en la Constitución. De acuerdo con lo que establece la Constitución, el Estado está en la obligación de promover el respeto al ser humano, el bienestar de todos los ciudadanos, el desarrollo económico y social, de fomentar un reparto equitativo de la riqueza para que todos los ciudadanos tengan iguales posibilidades y oportunidades, y de impulsar el principio de rendición de cuentas. ¿Qué es el Estado? ¿Por qué las acciones del Estado deben estar enmarcadas en la ética? ¿Hasta qué punto crees que el Estado es exitoso en promover el bien común? En esta unidad comprenderás el origen y la evolución histórica del Estado, los componentes del Estado y el Estado, nación y gobierno. Muy bien, volvemos nuevamente a la pantalla principal. Este ya ha sido un poquito el avance de lo que vamos a analizar en esta unidad. Entonces, como ustedes han visto, vamos a poder analizar al respecto de lo que consideramos lo que es el Estado. Vamos a analizar también lo que tiene que ver con la evolución del Estado, ¿sí? Y sus respectivos componentes. Entonces, con esa breve introducción, vamos ya a realizar el análisis en lo que tiene que ver con el Estado. ¿Me confirma el retorno de pantalla? Sí. Ok, gracias. Entonces, chicos, antes de que entremos en el tema, recordarles que vamos en la semana 9, ¿sí? Y también parte de educación para la ciudadanía ante la crisis sanitaria que se agudiza cada vez más en nuestra ciudad, pues recordarles, por favor, lo que tiene que ver con el uso del mascarilla. Y también lo que tiene que ver con el lavado de manos. Y muy importante también con el distanciamiento social. Lo he querido hacer un poquito hoy más gráfico, usando también un avatar de mi propio perfil, para que usted también vaya concientizando también al resto de la población que hoy más que nunca tenemos que, dejo la pantalla principal, de concientizarnos porque realmente esta situación, como ustedes han visto en las noticias, está en un alto nivel de contagio comunitario. Así que extrememos las precauciones porque, como ustedes saben, las unidades médicas de salud pues están en su punto ya máximo y existen diferentes unidades médicas en las diferentes parroquias. Entonces, ese llamado especial para que por favor tomemos en cuenta el recordatorio de usar los pasos importantes, lo que tiene que ver con la mascarilla, lo que tiene que ver con el lavado de manos y el distanciamiento social. ¿Sí? Entonces, con esa indicación, vamos a comenzar la clase de esta noche. Como ya pusimos el video, pues esta noche, chicos, tratamos el tema del Estado y su organización. No se olvide que dentro de la dirección del blog que está apareciendo ahora, vamos a poder encontrar este material conjuntamente con la ficha de la semana número 9. Entonces, como ya se analizó al principio del tema, dejamos la pantalla principal. ¿Qué pensamos? ¿Qué creemos al respecto del Estado como tal? ¿Sería una organización que se originó en tiempos pasados o será una organización que ya estaba establecida? ¿Qué pensamos? Se organizó en tiempos pasados, Lice. Gracias, Mayra. Entonces, el Estado, como también nos ha dicho Mayra, pues efectivamente se originó en tiempos pasados, como lo vamos a ver en este análisis que vamos a realizar.
porque efectivamente las diferentes clases sociales requerían de la respectiva autoridad para controlar también la propiedad privada. Entonces, si ustedes recordarán, yo fui también profesor de varios de ustedes en la asignatura también de historia, de algunos paralelos. No sé si fue el caso del paralelo E y el paralelo F. Entonces, ahí nosotros también pudimos hacer un viaje al respecto de analizar cómo surgieron los primeros estados. ¿Se acuerdan? A lo mejor alguno de los paralelos. ¿No? Si no se acuerdan, pues esta noche lo vamos a recordar. Entonces, hoy yo utilizo mi imagen del avatar, como ustedes están viendo. ¿Sí pueden ver la pantalla? ¿Sí? ¿Confirma? Sí, Licen. Ok, entonces nos preguntamos esta noche, ¿qué es el Estado y cuál es su objetivo? ¿Qué pensamos? ¿Qué creemos que es el Estado? Ya un poquito la introducción del video nos permitió ya encaminarnos en lo que nosotros creemos que es el Estado. ¿Qué diríamos? ¿Qué diríamos, chicos? ¿Y cuál pensamos que es el objetivo de tener un Estado? Es una organización política que manejan nuestros superiores, maneja toda una nación. Gracias, Heidi. Muy bien. Entonces, como ha dicho Heidi y como también hemos visto en el video, pues efectivamente el Estado es aquella organización que lo vamos a ver ahora dentro de la presentación. A ver, hasta ahí estamos claros en cuanto al tema, en cuanto al contenido que vamos a desarrollar, chicos. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? Sí, listo. ¿Preguntas? ¿No? Bueno, entonces seguimos sin el pregunta. Entonces, como ya respondió Heidi, pues efectivamente es aquella organización política, ¿sí? Y tiene un objetivo importante, como se presentaba en la pregunta. ¿Qué objetivo pensamos que es? Recuerde que este espacio virtual viene encaminado para que todas las personas, todos los estudiantes pues, puedan participar, porque yo creo que si usted se suma a esta conexión es con el objetivo de rescatar los conocimientos que ya lo tiene. ¿Qué objetivo pensamos que tiene el Estado, chicos? El bienestar de los ecuatorianos. Bienestar de los ecuatorianos, de los ciudadanos, podría ser en forma general porque hay diferentes estados. Gracias, Nicole. Entonces, compartimos pantalla. ¿Me confirma? ¿Sí? ¿Chicos? Sí, Lisa. Ok. Entonces, como nos fijamos, el Estado estará constituido por una serie de instituciones, como podemos ver en esta pequeña gráfica. Sí, los poderes directamente ejecutivo, legislativo, los ciudadanos, las instituciones. Y como ya se ha dicho hace un ratito, chicos, el Estado vendría a ser aquella organización política, es decir, aquella estructura de poder, como nos pone aquí en la presentación, que tiene y está establecido dentro de un determinado territorio y una población. Hasta ahí, ¿estamos claros en cuanto a lo que es el Estado? Obviamente puede existir otras acepciones, no discuto, porque existen varios tratadistas que pueden definir el Estado como otros conceptos, pero el que se acerca más al aspecto concreto de lo que es el Estado es el que acabamos de analizar. Pero claro, el Estado se ha creado con un fin y con un objetivo, y ahora lo vamos a ver. ¿Por qué surge el Estado? Nos planteamos. ¿Sí? Ya las imágenes nos van a llevar un poquito ya a la parte central y medular directamente de este análisis al respecto del Estado. Y como vemos en las imágenes, chicos, el Estado surge ante la necesidad de poner, como vemos en las imágenes, poner orden. Porque muchas personas, pues, cuando tienen la oportunidad de caotizar el país, pues surgen conflictos. Y por eso el Estado pues actúa directamente con una fuerza y un poder coercitivo, es decir, a través
de la fuerza. ¿Sí? Entonces, también el Estado, como nos pone aquí, pues construye esa organización política, social, cultural, que nos permite a todas las personas, a todos los individuos, desarrollarnos, ya sea en una comunidad o en un colectivo. Hasta ahí. ¿Estamos claros al respecto de qué es el Estado? ¿Cuál es el objetivo? ¿Preguntas? ¿Usted? ¿No? No, Licen, todo está claro. Todo está claro, ya, chévere. Entonces, ahora nosotros vamos a analizar en cuanto al objetivo, en lo que tiene que ver con el Estado. Esperen un momentito. ¿Ya? El objetivo. Entonces, el objetivo en sí está encerrado directamente con el orden constitutivo, como nos pone aquí, con todas aquellas instituciones, tanto públicas y privadas, que tienen que fomentar directamente el respeto y también lo que tiene que ver con el cumplimiento de leyes y reglamentos. Por eso, en este objetivo que establece también Hobbes, pues nos establece que existe entes y normas coercitivas, es decir, el Estado utiliza directamente las leyes, las cuales tienen las diferentes sanciones para las personas que incumplen directamente tal o cual disposición emanada directamente de una autoridad competente. Entonces es importante tomar en cuenta que el objetivo concreto del Estado es, como vemos en la gráfica, directamente buscar el bienestar de los ciudadanos a través del respeto, a través de la solidaridad y lo que enmarca directamente vivir en una convivencia de paz. Pero para eso el Estado necesita de leyes y de reglamentos. ¿Qué tal? ¿Te llama la atención el tema? ¿Sí? ¿No? Sí, Licen. Sí, Licen, nos llama la atención. Entonces, Y el Estado también es el encargado de velar por nuestros derechos. sí, exactamente. Sí, sí, porque si nosotros nos ponemos a leer la Constitución, pues ahí nos habla también que el Estado, existe facultades exclusivas que el Estado debe cumplir, debe velar por el bienestar de los ciudadanos, velar por la seguridad, velar por la paz, cumplimiento también de obligaciones, lo que tiene que ver con educación, comunicación. Por eso, como vemos, ahora mismo vivimos un estado, sí, el estado de emergencia que se decretó, usted recordará. Sí, en otros países hay estado de alarma. ¿Por qué? Porque el Estado tiene esa facultad de poder establecer ese tipo de normativa cuando crea necesario y existe una conmoción, como por ejemplo la alerta sanitaria que estamos viviendo. El estado de emergencia tal cual es la facultad que el Estado ha empleado. Y ahí el Estado está facultado para mover directamente bienes públicos y ponerlos en primera línea para el bienestar de los ciudadanos. Por eso, como ustedes ven, existen funcionarios, entre ellos de educación, como ustedes saben, y han leído la prensa, que no se han pagado los sueldos a los servidores públicos de varios sectores, porque se está destinando a pagar directamente en el tema de salud a otros funcionarios. Pero bueno, eso es parte de las facultades del Estado. Pero con eso el Estado también pretende brindarnos una seguridad. ¿Sí? ¿Heidi? Sí, Licen, gracias. Ok. Entonces, vamos a continuar en lo que tiene que ver. Ahora vamos a hacer este análisis en el tiempo, chicos, para ver cómo el Estado ha ido evolucionando. Es decir, cómo directamente el Estado se fue conformando. Y este análisis lo hacemos directamente a través de las civilizaciones de Medio Oriente. Y cuando digo en Medio Oriente, pues me refiero concretamente en Mesopotamia. Sí, ciudades, si ustedes recordarán cuando habíamos analizado prácticamente primeras civilizaciones en historia, pues fueron directamente en Medio Oriente, sí, en Mesopotamia, las ciudades de Ur, Uruk, Tagaz, directamente fueron las primeras civilizaciones que tenían directamente un rey y cada una era independiente y tenían directamente su forma de gobierno.
Ahí nace directamente ya la idea de establecer un Estado. ¿Sí? Entonces, si ustedes recordarán, chicos, luego nosotros analizamos cómo se establecían también los diferentes estados. Trabajamos, si usted recordará, y si mi memoria no me traiciona, trabajamos también con el paralelo E y el paralelo F dentro de las polis griegas, es decir, las ciudades-estado griegas. Si usted recordará también, ahí nosotros habíamos analizado cómo los habitantes existían directamente unas clases sociales. Habíamos analizado también en las polis griegas directamente la composición, cómo estaban directamente conformadas. El ágora, si ustedes recordarán. ¿Se acuerdan? Sí, ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Sí, Lice. sí, sí, Lice. Todo eso lo vimos, pero nosotros hacemos este análisis para entender que el Estado tuvo una transición, tuvo un origen hasta llegar al estado que hoy por hoy nosotros podemos disfrutar. ¿Sí? Ok. Entonces vamos a pasar y vamos nosotros a seguir en este análisis que tiene que ver con el Estado y la evolución concretamente. Entonces, hemos hablado directamente de lo que tiene que ver el origen en Mesopotamia, en las polis griegas. Damos un saltito y nos vamos también a los grandes imperios. Entre ellos, destacamos también el Imperio Romano. Usted recordará también la figura del emperador, pues tenía una característica especial. Directamente tenía la facultad, de la autoridad sobre todos los demás. Es decir, era considerado como una especie de Dios prácticamente, porque su autoridad primaba sobre el resto de personas. Después continuamos ya un modelo, ¿sí?, de Estado feudal. Si recordamos también, habíamos analizado también esta forma también de Estado y tenía que ver directamente, como vemos en esta pequeña pirámide, en la parte superior, en la cúspide, encontramos al rey. No sé si se fijan, déjenme coger mi lapicito. Si se fijan en este personaje, ¿sí? Sí. Exacto. Sí, Lice. El rey. El rey tenía directamente en el estado feudal amplias atribuciones. Sí. Él prácticamente su voluntad era considerada también como una voluntad de un dios, como se establece. Y su actuación, como pone, estaba también controlada por los personajes que tienen que ver por la iglesia. Entonces, imaginémonos, directamente un sistema feudal que en la cúspide encontramos al rey directamente dirigiendo todas las actividades, pero siempre estaban promocionadas y controladas por la iglesia. Y en la parte de abajo encontramos también la clase social de los campesinos, siervos también y soldados. Notamos directamente en lo que tiene que ver cómo el sistema feudal se organizó. Permítanme borrar esto y vamos a pasar directamente al surgimiento de lo que tiene que ver con el Estado. El Estado. ¿Alguna pregunta? Sí, dicen, pero hoy en día, eso del Estado y acerca de lo del rey, el mandato del rey, todavía existe en la actualidad. Claro, Como hay vemos en algunos Inglaterra, estados. todavía hay, y ellos son Inglaterra, en apoyados España. bastantemente se podría decir, por el cristianismo todavía. Uh-huh. Pero como usted ve en esta presentación, nosotros hacemos este análisis de la evolución del Estado. Cómo el Estado ha tenido directamente un desarrollo, una presencia, y como Anita también ha reconocido, obviamente a nivel internacional existen países que todavía están bajo la tutela directamente de un rey, como en el caso que nos ha dicho Anita. Pero claro, esos son ya unos casos excepcionales, y en estos países, según lo que tengo entendido, existe también una lucha interna por tratar ya de abolir estas monarquías, estas dinastías que se han venido de generación en generación, porque el Estado, claro, existe dos autoridades, se podría decir, y la una tiene que poder pedir un poco permiso para que pueda también actuar dentro de la normativa legal, aunque cada una pues ejecuta
de acuerdo al bienestar de la población. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Chicos? Sí, Licen. Ya, Sí, entonces Licen. avanzamos al surgimiento del Estado moderno y aquí destacamos directamente, dejamos ya un poquito ya atrás, porque esto ya marca el fin directamente del Estado feudal, porque aparece el Estado moderno. Aquí destacamos una figura súper importante de una clase social, como está establecido en la lámina, la burguesía. Pero la burguesía directamente se establece porque se da la ruptura con la iglesia. Es decir, se da directamente esta separación dentro de los fines que maneja el Estado moderno. Y ahí encontramos el Estado liberal. Si ustedes recordarán, dentro del Estado liberal, pues podemos encontrar ya una serie de instituciones que directamente hasta el día de hoy se establecen, como por ejemplo tener una constitución como una norma suprema, se reconocen los derechos, se legitima también el poder, se da la separación de poderes, ¿sí? Y todo esto producto de la Declaración de los Derechos del Hombre en 1789 y también la Revolución Francesa. ¿Ustedes recordarán? ¿Sí? Aquí vemos en la gráfica, si usted recordará también, esto también lo vimos en Ciudadanía en primer año, no sé si alguno de ustedes fue mi estudiante también, lo vimos dentro de los derechos del hombre y del ciudadano en 1789. Y directamente encontramos varios derechos, los cuales, entre los que destacamos el derecho principal, el derecho a la vida. Y destacamos también el Estado de Derecho. Dejamos de compartir y venimos aquí a la pantalla central. Hemos hecho un análisis. Como usted ve, permítame cerrar esta ventana, tenemos 10 minutos, en lo que tiene que ver con la evolución del Estado, el objetivo del Estado, la definición del Estado. Y ahora vamos a pasar a comprender lo que tiene que ver en el estado actual en el cual nosotros nos desarrollamos, producto de las diferentes guerras mundiales. ¿Sí? ¿Preguntas hasta ahí? Usted está claro, Licen, acerca de este tema. Ok, entonces pasamos aquí el avatar, ¿sí lo ven? Entonces, ¿sí? Anita. Sí, Licen. Ya, entonces Sí, aquí Licen, entramos sí, en un estado liberal, es decir, un estado de derechos. Obviamente aquí vemos también la figura también de la justicia, como ustedes también lo han visto a lo mejor en alguna gráfica o en algún en internet, o en alguna imagen, la figura de la dama tapada y la diferente báscula que representa también la justicia. Y eso también tiene varias connotaciones, pero no es materia de este análisis. Pero lo que destacamos es que vivimos en un estado liberal, un estado directamente de derechos. ¿Sí? Esta transformación del estado liberal pues se da directamente con la aparición de un estado democrático, en el cual las personas, tanto ustedes como mi persona, pues podemos expresarnos libremente dentro de la sociedad a través de la libre expresión. Actualmente, chicos, nosotros dentro de nuestro país, y hablamos concretamente del Ecuador, vivimos en un estado republicano, en el cual nosotros, como podemos ver, prima directamente un gobierno democrático representativo. ¿Y por qué decimos representativo? Lo llamamos representativo porque nosotros, a través de las diferentes elecciones, sí, nos encargamos de elegir a nuestros representantes, los cuales nos van, si cabe la redundancia, a representar dentro de la Asamblea Nacional, con su respectivo pronunciamiento, con sus respectivos votos. Entonces, con el objetivo, ellos se integran con el objetivo de garantizar los derechos. Sí, el Estado republicano tiene como finalidad garantizar los derechos de ciudadanía, el derecho de elegir y ser elegidos, y poder convivir dentro de un conjunto de deberes y reglas que nos permiten convivir dentro de una sociedad de paz. Claro, como podemos ver aquí en la gráfica, si se fija, a ver, esperen un ratito. Hoy por hoy vivimos en este estado de... Denme un momentito. A ver. Estamos aquí.
Segundito. Ya, entonces, como vemos hoy por hoy, todas las funciones continúan trabajando y hoy vemos que igual los asambleístas se reúnen y no han dejado de cumplir lo que tiene que ver con sus obligaciones, porque para eso fueron elegidos, para que nos representen, para que establezcan leyes que vayan en beneficio de todos los ciudadanos. Y por eso ellos, como vemos aquí en esta gráfica, sí, han establecido también, y quiero destacar por esta situación de la pandemia también, reuniones también virtuales, sesiones virtuales para poder establecer la aprobación o derogación de diferentes leyes que son establecidas por el Ejecutivo y luego son conocidas para debate dentro de la Asamblea. Entonces, se fija directamente dentro del Estado republicano que nosotros vivimos, ¿cuál es esa gran diferencia que se establece a través de los asambleístas? Claro, aquí se podría también analizar lo que tiene que ver el cumplimiento de obligaciones, porque a lo mejor muchos asambleístas a lo mejor no cumplen su respectivo rol en lo que tiene que ver directamente con legislar, formular leyes, crear en beneficio de las personas. Y eso lo hemos visto también hasta los datos de prensa, porque hay muchos asambleístas que solo van y no cumplen y no hacen absolutamente nada. Entonces, realmente eso también es materia de análisis en un estado que vivimos. Para eso también existen también mecanismos también de revocatoria, como ya analizamos en clases pasadas. ¿Recuerda? ¿Sí? Sí. Ok. Entonces vamos a terminar y entramos en esta partecita, si lo ven. ¿Sí lo ven? Sí, licenciado. Ya. Entonces, como ya hemos hablado del Estado como aquella organización política, esta organización política directamente dentro del Estado, sí, hablamos de una serie de componentes que tiene directamente para su actuar. Entre ellos hablamos de las Fuerzas Armadas, del derecho, de los tribunales de justicia, de la burocracia, de las cárceles, de los aparatos ideológicos y los medios de comunicación. Esto va a ser materia de análisis, pero a través de un caso práctico la próxima clase. ¿Qué le pareció? Interesante, Lice, ¿Sí? porque nos da a conocer acerca de las situaciones y cosas que pasaron anteriormente y en la actualidad aún seguimos viviendo. Exacto. Entonces, como vemos, hemos hecho un análisis rapidito. Claro, podemos también hablar de estados también totalitarios que han existido en el mundo, es decir, que directamente a través de mandatarios establecieron verdaderas formas de establecer una forma de gobierno solo de una sola persona, ¿sí? Que directamente trajo también antecedentes muy malos para los diferentes países. Entonces, centrándonos en el nuestro, obviamente tenemos que sentirnos, se podría decir, respaldados a través de las diferentes leyes que existen, a través de la Constitución que nos ampara y también de la respectiva progresión que ha existido en cuanto al Estado de derechos que nuestro país tiene, al ser la República del Ecuador. ¿Sí? Entonces, como les he dicho hace unos minutitos, los componentes vamos a trabajarlos con casos prácticos. ¿Sí? Porque si hablamos de las Fuerzas Armadas, podemos decir que son aquellos grupos que se dedican a vigilar, a salvaguardar. Y hoy más que nunca están también las Fuerzas Armadas desplegadas por esta situación del COVID. ¿Sí o no? Entonces podemos hablar también de los medios de comunicación, de la prensa y todo eso, pues, pero ahora le vamos a dar un matiz diferente. Pero para eso vamos a analizarlo con casos prácticos. Pero vamos a cambiar las directrices. ¿Recuerda la clase, la exposición que hicieron la clase pasada? ¿Sí? Sí. Ahora Sí. lo vamos a hacer más creativo, más dinámico, con la finalidad de que todos participen. No quiero que ya solo un estudiante realice la exposición, sino que como ustedes ya se fijaron la clase pasada, se sincronizaron, en el caso de otros grupos, y fueron capaces de en 3 minutitos
dar respuesta a varios cuestionamientos que se hizo. Ahora lo que vamos a hacer es, ¿trabajamos con los mismos grupos o trabajamos por paralelos? ¿Cómo desean? Lice, ¿sería posible los mismos grupos? ¿Ya? No tengo problema. Lice. ¿Ya? Ya, Lice. No tengo problema. Y nosotros no podríamos escoger el grupo, no hay esa posibilidad. No, preferiría que no, porque Mantenernos en los grupos que Claro. estábamos, Lice. nos vamos a mantener. Sí, Pero, sí. dígame, Nicole. Sería preferible que nosotros podamos escoger los grupos porque ya sabemos quién trabaja y quién no trabaja. Yo Es que- pienso que sería mejor porque es por afinidad y ahí nos saldría mejor la exposición. Sí, entiendo. Le entiendo, Se pero supone que tenemos que socializar con todos. claro, le entiendo, pero todos los criterios aquí son bien recibidos, por eso vivimos en un estado democrático. Sí, pero la viabilidad para poder trabajar, yo entiendo que a veces hay uno, hay otro, pero en esta exposición que se van a realizar, y ya se me cierra en un minutito, todos vamos a trabajar. Es decir, que todos vamos a desarrollar una porción pequeñita de 30 o 25 segundos, pero concreto. Es decir, que Pero nadie Licen, va a faltar. dicen una pregunta. Dígame. Pero Pero Licen, rápida porque se cierra la comunicación. ya, Pero en mi grupo no participaron nada y ahorita estoy solita, ¿cómo hago, Licen? Yo puedo hacer sola. luego ya por interno vemos. Sí, pero ya los temas, luego ya me encargo de distribuirle a Cristina para que luego ya les haga llegar a ustedes. Ya, Licen. Si es que hay algún tipo de situación, me informan ustedes a mi número de WhatsApp. Nada más, chicos, cierro ya la comunicación porque la transmisión en Zoom se me cierra. Que tengan buenas noches y cuídense. Un abrazo. Buenas noches. Gracias, Lice. Buenas noches. Buenas noches, Licen.